Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Vamos a continuar, jóvenes, con el desarrollo del curso de Derecho Civil. Estaba viendo en el listado de alumnos que tenemos a 271 alumnos inscritos en esta sección. Bueno, entonces la clase anterior estábamos hablando sobre la rescisión de los negocios jurídicos. Y manifestamos que la rescisión del negocio jurídico, en la doctrina se le llama acción redhibitoria y que consiste en dejar sin efecto. Que es la forma o una de las formas en que un contrato válidamente celebrado puede perder su eficacia, ya sea por voluntad mutua de los contratantes o bien por resolución judicial, por lo que se manifestó que existen dos clases de rescisión, la voluntaria y la judicial. La voluntaria porque pueden llegar a un acuerdo entre las partes, llegar con un notario y él celebra el negocio jurídico de rescisión o el contrato de rescisión. Les planteé un caso real que resultó de una donación. Esa es la rescisión voluntaria. Posterior a esto pasamos a la rescisión judicial. Aquí es cuando una de las partes no está de acuerdo, pero es necesario rescindir el contrato por alguna cuestión. Entonces el otro al que le afecta pues no está de acuerdo, por lo tanto se ven obligados a que un juez de materia civil solvente esta situación y por lo tanto se vuelve litigioso. Y entonces, por eso existen estas dos clases de rescisión. Y por ahí desarrollamos, manifestamos qué artículos están relacionados a la rescisión. También se les facilitó en qué juicio o en qué vía se lleva a cabo un asunto de rescisión judicial, es a través de un juicio sumario. Posterior a eso manifesté que hay varias formas de que el negocio sea ineficaz. Y hay varias formas de que el negocio se resuelva ineficaz. Y una de ellas es la revocación. Al compañero Esvin Antonio, ¿será que puede apagar su micrófono, por favor? Gracias. Porque nos estaba haciendo interferencia, creo, a los compañeros. El micrófono era, su cámara no hay problema, su micrófono era el que nos estaba dando ahí que hacer. Nos estaba interrumpiendo. Bueno, entonces, compañeros, formas de ineficacia en negocio jurídico. Hay varias. Les mencioné, tenemos la revocación, que está en el 1290, la nulidad en el artículo 1301, la rescisión en el artículo 1579 que hablamos, y la resolución, artículo 1581. Cada una de ellas son diferentes todas, es dependiendo. La revocación, pues dijimos que es un derecho que tiene el acreedor para revocar o hacer nulo un negocio que haya celebrado el deudor con tercera persona y que le esté afectando sus intereses. La nulidad porque definitivamente no se cumplen con los requisitos esenciales y es nulo de pleno derecho. Sí, esa es la revocación, la nulidad, la rescisión y la resolución. Esas son las formas de ineficacia del negocio jurídico.
Entonces, ustedes ya saben, compañeros, tanto para el examen como para su vida diaria y de aquí para adelante, ya no pueden decir que no, porque son estudiantes de Derecho, y sobre todo si van a ser abogados, definitivamente eso lo van a tener que saber. Ahora continuamos, compañeros. Entonces, esas son las formas de ineficacia del negocio jurídico que ustedes deben saber. Posterior a eso se habló de las generalidades sobre las obligaciones. De los estudios se ha establecido que los expertos civilistas, sobre todo latinos, han llegado a concluir en un criterio unificado sobre la conveniencia y necesidad de clasificar las obligaciones para facilitar el estudio y también la aplicación de los mismos. Por lo tanto, les mencioné que ha habido una unificación, tal vez no al 100%, pero sí un 70%. Por lo tanto, el derecho argentino, venezolano, hondureño con el guatemalteco va a tener similitudes. Y pasamos al tema que se llama las modalidades y efectos de las obligaciones. Las modalidades y efectos de las obligaciones. Y por ahí si alguien se preguntó o nadie se ha preguntado, modalidad, ¿qué es modalidad y efecto de las obligaciones? Y aquí va una pequeña explicación. Son hechos que alteran o modifican la obligación. Modalidades y efectos de las obligaciones son hechos que alteran o modifican a la obligación. Repito, compañeros, modalidades y efectos de las obligaciones son hechos que alteran o modifican a la obligación. Y tenemos las obligaciones en relación a su naturaleza. Obligaciones en relación a su naturaleza. Y de estas tenemos, aquí vamos, compañeros, a desarrollar, dentro de esto que se va a desarrollar ahorita, hay cositas que tocamos al inicio del curso cuando estábamos hablando acerca de las fuentes y algunas cuestiones se relacionan con esto. No se vayan a confundir que es otra institución o algo, sino que algunos puntos fueron tocados, desarrollados en las fuentes del derecho civil y pues se vuelven a desarrollar dependiendo del tema que nos corresponda. Entonces, pueden comparar. Correcto, Ever, gracias. Para que no se confundan que pueda ser una cosa diferente. Hay algunos que se repiten por las características del tema. Entonces, obligaciones en relación a su naturaleza. Y dentro de estas tenemos dos, obligaciones civiles y obligaciones naturales. Las obligaciones civiles, patrimoniales o propiamente dichas, son aquellas que surgen a la vida jurídica con los requisitos necesarios para su validez y exigibilidad. Es el tema central del derecho de obligaciones. Voy a repetir. Obligaciones en relación a su naturaleza. Tenemos dos. Obligaciones civiles, obligaciones naturales.
Vamos con las obligaciones civiles, que también pueden ser llamadas patrimoniales y que son aquellas que surgen a la vida jurídica con los requisitos necesarios para su validez y exigibilidad. Este es el tema central del derecho de obligaciones. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas Perdóneme, noches. me quedé que son aquellas que surgen a la vida jurídica. Son aquellas que surgen a la vida jurídica con los requisitos necesarios para su validez, con los requisitos necesarios para su validez y exigibilidad. Y este es el tema central del derecho de obligaciones. Y tenemos las obligaciones naturales, que es la número 2. Las obligaciones naturales son aquellas que sin tener el carácter propiamente dichas se cumplen por una persona a quien legalmente no puede exigirse su cumplimiento, pero que por otra parte no tiene derecho a exigir la devolución de lo pagado. De otra forma, el acreedor no puede exigir el cumplimiento. Voy a repetir esto. Obligaciones naturales son aquellas que sin tener el carácter propiamente de obligaciones, a pesar de eso, se cumplen por una persona a quien legalmente no se le puede exigir su cumplimiento y que por otra parte no tiene derecho a exigir la devolución de lo pagado. De otra forma, el acreedor no puede exigir el cumplimiento. Ejemplo, compañeros, para no sé si les quedó claro o está algo confuso esta situación, todo lo voy a aclarar. Vean, pues, vamos a hablar de estas formas, estas modalidades y efectos de las obligaciones. Vamos a hablar ahorita de obligaciones en relación a su naturaleza. Y esta a la vez se subdivide en obligaciones civiles y en obligaciones naturales. Las obligaciones civiles o patrimoniales, que son aquellas, dice, que surgen a la vida jurídica. Estoy repitiendo, compañeros, eso no lo anoten. O los que no, pues alguna anotación por ahí. Estas obligaciones civiles son las que surgen a la vida jurídica con los requisitos necesarios para su exigibilidad, para su validez y exigibilidad. Y escuchen eso, es el tema central del derecho de obligaciones. Es el tema central del derecho de obligaciones, o sea, del curso que estamos desarrollando. Ahora pasamos a las obligaciones, porque es ahí, en las obligaciones civiles, su nombre lo dice, es porque se va a celebrar un negocio jurídico, ¿verdad? Del que sea, y se va a tener que cumplir con los requisitos del artículo 1251, que son los esenciales, y algunos otros requisitos más que exige la ley. Entonces son obligaciones civiles, ¿ya? Porque dice, surgen o nacen a la vida jurídica con los requisitos necesarios para su validez, o sea, para que tengan valor y al mismo tiempo exigibles. Y por supuesto, entonces es el tema central del derecho de obligaciones. Por el otro lado, tenemos las obligaciones naturales. Estas son que pareciera ser la más sencilla, pero a veces da un grado de complejidad. Las obligaciones naturales son aquellas que sin tener el carácter propiamente dichas, se cumplen por una persona a quien legalmente no puede exigirse el cumplimiento, pero que por otra parte no tiene derecho a exigir la devolución de lo pagado. De otra manera también, de otra forma, el acreedor no puede exigir el cumplimiento. ¿Cómo es eso, verdad, compañeros? Quiere decir, jóvenes, obligaciones naturales, dice que cuando una persona no tiene escuchen eso, la obligación, o sea, legalmente no se les puede exigir nada porque no están obligados. Pero a pesar de eso,
Esta persona genera el cumplimiento de una obligación sin ser el obligado. Y por supuesto, después de haber cumplido con eso, tampoco imagínense, tampoco tienen derecho de exigir la devolución de lo pagado. De otra forma, el acreedor tampoco puede exigir el cumplimiento. Va. Dos cosas interesantes. Hay una obligación. Aparece una persona y paga, que no era el obligado, pero pagó. Posterior a eso, él ya no puede pedir la devolución de lo pagado en ese momento. Entonces, pues son obligaciones naturales. Y para que tengan una idea más clara, los invito a que vayan a su artículo 1614 del Código Civil. Y en lo que buscan ese artículo, quiero comentarles, hay un ejemplo, dice que después de haber sido declarada la prescripción de la obligación por un juez y el deudor paga, no tiene derecho a exigir que le devuelvan. Ejemplo, compañeros, ustedes han escuchado, o yo creo que aquí en esta clase, en este grupo de alumnos, no sé si al inicio aquí me preguntaron que cuánto es el plazo, que si ya prescribió una deuda, por ejemplo, alguien debe 20,000 o 30,000 quetzales al banco por una tarjeta, pero ¿cuál es el plazo para la prescripción? Hablemos que el plazo es de 5 años. Y entonces, como el plazo es de 5 años, Entonces, ¿qué pasa, compañeros? Que cuando el crédito, porque al final se vuelve al final hay una obligación. Y de acuerdo a este ejemplo que les estoy planteando en donde dice que la prescripción, cuando haya sido, después de haber sido declarada la prescripción de la obligación por un juez, el deudor paga, no tiene derecho a exigir que le devuelvan. Ejemplo, alguien tiene un crédito por una tarjeta, ahí sí que de crédito, como decimos en el buen chapín, la topó. Bueno, topó su tarjeta, había una buena cantidad de dinero y ya no pagó. El banco le estuvo llamando, nunca pagó esa persona, entonces pasaron su expediente al bufete de abogados de cobro. El bufete también le hizo llamadas a usted, le mandó un escrito por medio del bufete donde le está diciendo que se ponga al día en sus créditos. Y a pesar de eso, usted no lo hace, pero viene el bufete de abogados y solo le hace llamadas, le hace requerimientos a usted. Por alguna razón, permítanme. Por alguna razón, compañeros, se le escapó al bufete de cobro y no presentó la demanda de cobro ante usted de ese dinero en el plazo establecido de los 5 años. Entonces, la parte deudora puede solicitar la prescripción a un juzgado. O lo pongamos más fácil. Viene el bufete de abogados y por alguna razón permítanme, compañero, que estoy llevando unos apuntes también aquí de ustedes. Entonces, por alguna razón, se le pasó al bufete y no presentó la demanda dentro de los 5 años establecidos para la prescripción. Entonces, al final viene el bufete y presenta la demanda. Pero usted está atento en qué momento celebró el contrato. Depende de qué contrato, si hay plazo, ¿verdad, compañeros? Si hay plazo, porque hay unas indefinidas, dependiendo. Entonces, desde el momento se establece que el bufete presenta la demanda,
pero lo hace después del plazo establecido por la ley para que tuviera derecho esa persona a realizar su demanda. Como no lo hace, a usted le notifican que ya fue demandado por esa deuda, pero usted viene y se asesora de un buen abogado, que estudió muy bien civil, entonces empiezan a estudiar el expediente, analizan que esa persona que esa demanda la presentaron fuera del plazo establecido. Entonces su abogado va a tener que plantear inmediatamente una excepción de prescripción. ¿Ya? Y con eso está pidiendo usted que quede sin efecto esa demanda, que quede libre en virtud de que la parte actora, a través de sus abogados, presentaron fuera del tiempo legal, por lo tanto perdió su derecho de exigir y queda usted libre de la deuda. Aunque hayan sido 20 o 30 mil quetzales, quedó libre. Fíjense, entonces quedó libre la deuda. Va. Ahora bien, si después de haber declarada la prescripción viene el deudor y paga, lo siento, ya no puede solicitar la devolución del dinero. Por alguna cuestión no se dio cuenta y solo sabía que lo estaban demandando, pero se le olvidó que ya había prescrito el derecho de la otra persona. Entonces, al pasársele ese plazo, usted podía demandar la prescripción y no pagar. Entonces, se pasa el tiempo, el plazo, y a pesar de eso viene el deudor y paga. Cuando se da cuenta que podía ya no pagar, porque ya el derecho le asistía a él por prescripción, pero pagó. Ya no puede regresar con el acreedor o al banco y decirle, mire, devuélvame la plata porque fíjese que yo ya tenía el derecho de no pagar. Yo si quería pagaba o no pagaba. Entonces yo ya no tenía obligación de pagar, pero se me pasó y yo hice el depósito. Así es que devuélvanme el dinero o la plata, como comúnmente decimos, ¿verdad? Entonces eso ya no se puede. Esas son las obligaciones naturales, compañeros, en la cual viene una persona, sí, compañera. Licenciada, buenas noches. Solo Sí, una buenas noches. preguntita, ¿cómo se puede saber si, si alguien sí puso la demanda para antes de la prescripción? ¿A dónde, o sea, cómo podemos saber eso? Permítame. Va. Lo que pasa, compañera, aquí el asunto es esto. Eso no lo podemos determinar. Esto, ahorita usted, su pregunta es buena, solo que ya se volvió procesal civil, pero le vamos a entrar. Aquí lo que sucede es de que la persona que celebró, permítame, que celebraron los contratos, sobre todo el deudor, tiene que estar al tanto de saber cuándo celebró el contrato y esperar y ir contando y estar al día cuándo fue que se cumplieron el plazo, cuándo se cumplió el plazo para llegar a la prescripción. Entonces aquí no es que tiene que estar averiguando, aquí lo que se tiene que hacer es de que la persona, aquí es alguien que tiene que saber de derecho, o si no sabe, pues asistirse de un abogado y el abogado le va a decir, bueno, van contando, van 4 años, no me han demandado, calladita la boca. 5 años, se cumplieron los 5 años, a los 3 días de haberse cumplido los 5 años de que se celebró un negocio jurídico, a los 2 o 3 días puede ir a presentar su memorial solicitándole al juez la prescripción. ¿Ya? O sea, no tiene que dejar que presente. Si presenta la demanda la parte actora,
interrumpe la prescripción. Entonces ahí ya no se puede hacer nada, compañera y compañeros. Si presenta la demanda la parte actora, ahí ellos interrumpen el tiempo, ya no pierden el derecho. Pero si lo dejan de hacer, entonces ahí es cuando a la hora que lo demanden, usted va a ver si el tiempo en que la demandaron está dentro del plazo de 5 años que puse de ejemplo. Así es como procede. ¿Sí, Luis? Buenas noches, Lick. Con respecto entonces a los naturales y el artículo que usted mencionó, 1614, que dice, cuando sin conocimiento de obligado a prestar alimentos los diese un extraño, tendrá derecho a reclamarlos de aquel, al no constar que los dio por motivo de piedad o sin ánimo de reclamarlos. Es decir, que si no se demuestra ese hecho, no puede él pedir que se los reintegre, por así decirlo. Exactamente, compañero Luis. Ok, Así gracias. es. Ajá, muy bien. Sí, vamos a pasar a hablar de eso. Por favor, Karen. Buenas noches, Lick. Solo me surge una duda. ¿Los 5 años empiezan a transcurrir desde el momento en que se firma el contrato o empiezan a transcurrir desde que se deja de pagar la deuda, por así decirlo? Excelente, buena pregunta. Si empiezan a correr desde que se terminaron, ejemplo, hicieron un contrato de préstamo para el plazo de 2 años. Va, aparte de los 2 años, tiene que esperar que corran los 5 años. ¿Estamos? Es igual con, ahí sí me acuerdo bien del plazo, en un negocio jurídico que tiene garantía hipotecaria, en donde se dio en garantía un bien inmueble. Cuando se da en garantía un bien inmueble, estamos hablando de que son 10 años para la prescripción. ¿Qué quiere decir eso? Que hicieron un crédito, celebraron un crédito de 100,000 quetzales, pagadero en 3 años. Y resulta que en los 3 años, a los 3 años, no terminó de pagar, había una deuda ahí de 70,000 quetzales todavía, pero el acreedor no dice nada, no menciona nada, no hace nada y empiezan a correr los 10 años. ¿Ya? Si a los 10 años, a los 3 del plazo, serían 13 años. Entonces, hay que esperar, compañera, yo creo que la voy a confundir. Hay que esperar que se cumpla el plazo establecido en el contrato para el cumplimiento de la obligación y posterior a ese plazo empieza a correr el plazo de la prescripción. Así es, Karen. Muchas gracias, Lick. Y para todos, para servirle. Entonces, compañeros, no sé si con esto se aclaró la duda de la compañera Francisca en cuanto a los plazos también, que primero debe cumplirse con el plazo que se estableció en el contrato. Si fue un año, hay que esperar que pase ese año. Posterior a ese año empieza a contarse el plazo de los 5 años para que prescriba. Aquí hay un juego que debe hacerse porque sí, vamos a ver, alguien me estaba levantando. Ahorita, compañero, ahorita. Entonces, fíjense ustedes que con el plazo sucede algo, que aquí hay que esperar que pase ese tiempo, vaya. Y aquí hay 2 cosas. Por eso les digo, hay que ver en qué momento el juzgado le notifica. Y les voy a poner un ejemplo ahí también real. Diga, Estuardo. Licenciado, yo solo con una duda. ¿Sí? ¿Y cómo podría saber uno si ya le prescribió el tiempo? Lo que sucede es que mi esposa hace 15 años sacó un préstamo, hace 15 años. Ajá. Y resulta que hace como 3 meses le notificaron, por decirlo, nos contactaron vía telefónica. Ajá. Que ella debía 18,000 quetzales. Ajá. Pero ella
lastimosamente por el tiempo que ha transcurrido, ella me indicaba que lo que quedó debiendo fueron 250 quetzales y la Ajá. última cuota ya no lo canceló. Entonces, ¿cómo puedo saber si yo ya si prescribió? Porque hace 15 años fue que ella ya no pagó los 250 quetzales. Ya. Mire, pues aquí hay una cuestión bien importante de lo que usted me está comentando. La cuestión es que esa llamada que le hicieron a usted se la hicieron de parte de la empresa o de parte del bufete de abogados. Exacto, Ahí, licenciado. ajá, ahí no procede la prescripción porque eso es entre particulares. La prescripción, definitivamente el derecho de ellos ya prescribió. Ya. Eso ya prescribió. Ahora, ¿cómo va a ser usted? ¿Vale? Usted no puede hablarle a ellos. Bueno, que puede, pero no le va a proceder. Usted les puede hablar de eso, pero ahí tal vez va a poner más controversial la situación. Aquí el momento para hacer valer la prescripción es en el juzgado, desde el momento en que lo demande. Con ellos no se puede hablar de prescripción, por eso es que ellos lo están llamando y están persuadiendo para que paguen, porque saben que si presentan la demanda, ellos, si usted se asesora bien, van a perder. Pero presentarse ante el juzgado es como quien dice, uno está aceptando que sí tiene la deuda, ¿verdad, licenciado? Exacto, por eso le digo, aquí tiene, y aquí está, con esto logramos esclarecer también, espero que Francisca esté poniendo atención y los demás. Exactamente, hay Claro, que, ok, muy bien, compañera, hay que esperar que lo demande la entidad. Para hacer valer su derecho. Entiendo, licenciado, gracias. Ajá. Ok, entonces tranquilos ahí con los que están llamando, no hay ningún problema. Bueno, con llegar y platicar con ellos, no hay ningún problema. Máxime, si ustedes tienen sus registros de todo lo que me está diciendo, pueden acercarse a quien lo está llamando, solo eso sin firmar nada, solo ir a verificar y ustedes a comprobarles que ustedes ya pagaron y que no es todo eso, ¿verdad? Y que si quieren los 200, pues, ¿para qué seguir peleando? Mejor, si quieren los 200 que realmente deben, pues ahí está, y tal vez unos 200, unos 400 más ahí por el tiempo que ha pasado, pero no 18,000, ¿verdad? Eso es exagerado. ¿Alguien más estaba levantando la mano, compañeros? Había otro compañero que ya no le dimos chance. No logré ver quién era el compañero que quería participar. Bueno, que se manifieste por ahí. Vean pues, compañeros, en lo que se manifiesta la otra persona o a alguien más le surgió una duda, quiero comentarles algo. Es un caso real en donde la Municipalidad de Guatemala demanda a una persona a través de un juicio sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas. Resulta que la persona demandada hacía uso de un espacio municipal y en donde ponía a disposición del público un servicio de distracción. Y entonces, por supuesto que le pagaba una mensualidad a la MUNI por el arrendamiento de ese lugar y también un porcentaje sobre las ventas que hacía en el asunto de distracción. Pasó el tiempo y de plano ya la municipalidad con los proyectos que tiene necesitaban el lugar, o la otra cuestión es que la persona demandada creo que ya no quería pagar. Vean pues, compañeros, tienen que tener mucha tranquilidad y escuchar bien al cliente, porque cuando llegó con nosotros, él dijo que él ya era propietario de ese terreno. Fíjense, que era propietario de ese terreno. Habló que ya la tierra sí era de la MUNI, pero que el servicio que prestaba, los objetos que utilizaba para el servicio, ya era de él. Fíjense, pues se llegó con toda la seguridad del caso, que eso era de él, y era una persona de avanzada edad, pero muy, muy listo, muy inteligente. Entonces él quería a los abogados, nos quería
sorprender para ver qué lográbamos hacer. Pero resulta, compañeros, y nos puso, vea, pues por eso hay que cobrar, porque nos puso a analizar ese expediente. Tuvimos que hacer análisis del servicio que prestaba, de los expedientes, en dónde estaban los registros de esos servicios prestados. Bueno, les voy a comentar. El asunto es que en el hipódromo de la zona 2 existía un trencito. Yo no sé si está todavía, alguien nos dé alguna luz por ahí. Hay un trencito. No sé cuánto cobraban y tenía rieles, pero en miniatura podría decirse, y recorría como 3 manzanas allá por la zona 2 en el hipódromo. Entonces, este señor era el que lo administraba y lo hacía funcionar. Bueno, fue demandado por la municipalidad a nosotros. Imagínense, solo teníamos, no recuerdo, en sumario creo que son 3 días para oponernos. Y aparte de eso, muchas gracias, Gerson. Gracias, compañera Diana, ya no dice, solo está de recuerdo. Pues de ese tren estoy hablando. Muy bien, resulta que entonces no solo teníamos 3 o 2 días para manifestarnos y el ingrato cliente nos dijo que era dueño. Entonces, para ver eso, tuvimos que revisar un montón de documentos. Y logramos encontrar, fíjense ustedes, en el gobierno del Chino Lee, creo que no habíamos nacido algunos o estábamos por nacer, y la gran mayoría aquí no habían nacido para ese tiempo, para el gobierno de Chino Lee. No sé, José David, ¿en qué año gobernó Chino Lee? ¿Usted sabe? ¿No se acuerda? No me recuerdo bien, pero sí recuerdo que él dejó un proyecto para la ciudad y lo Pero el año, encargaron. disculpe que lo interrumpa por el año, ¿no se acuerda? No recuerdo, yo Ok, creo que fue como en el 90. 60. No es tan antiguo. Permítame. Sergio, por favor, ya apareció Sergio. 1982 al 1985, licenciado. ¿Qué pasó ahí en ese tiempo, William? Ahí estamos. Ah, entonces sí habían, no, o sea, muchos no habían nacido de que estudiantes de ahorita, creo yo. 1985 dice que sí, no habían nacido. No. Si yo empezaba a caminar, creo, a correr ya por las calles de las colonias cuando el Chino Lío, no me acuerdo también de eso, ¿verdad, compañeros? Ahí estamos, 1982, 85, alcalde José Ángel Lee. Ahí está. Bueno, compañero, muchas gracias. Va, pues quiero comentarles que para aprovechar el tiempo, fíjense que en ese tiempo entonces encontramos documentos de ese alcalde, en esa alcaldía, en ese gobierno municipal, en donde establece que tanto el terreno municipal como el tren era un tren municipal. El señor que nosotros atendimos, él era hijo de un ingeniero de trenes, imaginen ustedes, de antes, que era el que les daba mantenimiento a los trenes en Guatemala, uno de los que les daba mantenimiento a los trenes en Guatemala. Entonces, este señor también anduvo con el papá y aprendió. Bueno, el asunto es de que él se le ocurre, le presenta un proyecto a este alcalde, en donde él se comprometía a levantar, porque dice que ese tren ya estaba tirado, abandonado, pero no como lo conocieron algunos. Le faltaban vagones, le faltaban varias cosas. Entonces él vino y lo terminó componiendo, agregando otras cosas más al tren, pero en el contrato él a eso se comprometió, a hacerlo funcionar. Entonces él escuchen, pues en el contrato se compromete a hacerlo funcionar, pero ahí dice que es municipal. Bueno, volvámonos para más adelante, ahí si algunos se acuerdan, el alcalde Berché. Con el alcalde Berché le renuevan hasta aquí, imagínense cuántos años, le renuevan el contrato, actualizan también mensualidades y entonces continúa el señor prestando ese servicio. Pero ojo, en un documento municipal de esa época, 1980 y algo, que nos mencionó ahí Sergio, gracias, en esa época, ahí está establecido que él no era dueño, simplemente se había comprometido a llevar a cabo, a hacerlo funcionar y ponerlo a servicio de las personas. Él iba a cobrar una tarifa por el servicio y de eso él iba a pagarle también porcentaje a la MUNI. Bueno, y le dieron un permiso, no es permiso la palabra, es un regalo, pero tiene otro nombre, no me acuerdo ahorita. ¿Concesión, licenciado?
No, por ahí va, pero es algo. La cuestión es de que él un año no pagó para que él recuperara la inversión que hizo para la reparación y hacerlo funcionar. Entonces, un año de gracia, ya me acordé, gracias compañero, un año de gracia, en un año no pagó y después ya empezó con las mensualidades. Bueno, empieza a ver Shell, le renueva su contrato y vengámonos hasta aquí con el famoso finado Arzú. Arzú fue el que lo demandó en ese tiempo de él, lo demanda y le pide entonces desocupación, que desocupe inmediatamente el lugar y cobro de rentas atrasadas. Y le estaba cobrando, compañeros, 370,000 quetzales por 7 años que él no había pagado. Pagaba un mes cabal, otro mes pagaba la mitad, otro mes no pagaba y así iba. Entonces era una cantidad de 300,000 quetzales que le quería que le hiciera efectivo, no solo terminar de pagar, sino que también el cobro de rentas atrasadas. ¿Sí? Bueno, cuando descubrimos todo esto y despejamos la duda, dijimos, bueno, aquí ya vamos a, ¿qué vamos a hacer? Compañeros, presenté una excepción de prescripción. ¿Por qué razón? Pongan atención que estoy diciendo. A él le pusieron, le pedían que pagara 300 y no sé cuántos miles, 300,000 de quetzales por 5 años que él no había pagado rentas atrasadas. Va, pero lo demandaron, él fue notificado. Cuando nosotros miramos la notificación, tomamos en cuenta la fecha de la notificación y empezamos a hacer cuentas para atrás. Y resulta que aquí nos aplicaba el artículo 1514. Si ustedes se van a su artículo 1514, repito, artículo 1514. Prescriben en 2 años y hay una serie de numerales. Nos vamos al numeral 4, dice las pensiones, las rentas, compañeros, aquí está la respuesta, las rentas. Bueno, y este numeral sigue mencionando, estableciendo alquileres y cualesquiera otras prestaciones periódicas no cobradas a su vencimiento, ya se haga el cobro en virtud de acción real o de acción personal. En este caso, dice la prescripción corre desde el día en que el acreedor puede exigir el pago. Entonces, cuando él exigió el pago, para que uno sepa el momento que ya el acreedor exigió el pago, es cuando le notifican al demandado. Entonces, ahí hicimos las cuentas y aquí dice prescriben en 2 años. Sí, pero vamos al numeral último, 5.4 creo que es Gerson, pero gracias ahí por su colaboración. Entonces, compañeros, al hacer cuentas, la MUNI ya no le podía cobrar 5 años. ¿Ya? Que efectivamente sí, el señor los debía, pero la MUNI no se los cobró en el tiempo correspondiente. Cuando le vinieron a hacer un análisis a ese expediente los abogados, vieron que se había pasado. Yo creo que ellos también sabían son abogados, ¿verdad? Entonces lo saben, pero dijeron, tirémosla. De repente el señor no se asesora y paga todo. O se asesora mal. Quiero decir que contrate abogados que no tengan experiencia y le puedan decir así, mire, usted no le queda más que mejor pague, ¿verdad? O vaya a negociar con la MUNI, que eso es lo que uno dice a veces, cuando ya no hay para dónde, ¿verdad, compañeros? Negocie para que se haga un convenio de pago, para que usted no pague los 370,000 de un solo, sino que tiene que pagar por cuotas. ¿Sí, compañera? Licenciado, esto no importa que él siguiera utilizando el espacio. Exacto, él fue notificado. Vaya, pero eso que él fue notificado no quiere decir que se tiene que salir en ese momento, porque cuando le notifican a él le están iniciando el proceso. Hasta el final, cuando el juez se emite una sentencia y la sentencia establece que debe desalojar, entonces es cuando se tiene que ir. Y si a pesar de eso no se quiere ir, entonces se le solicita al juez una orden de lanzamiento. Su nombre lo dice, ustedes pueden interpretar. Entonces ya viene el juez, ordena a un ministro ejecutor y se van pues con policías y todo, sus cachivaches, dicen los muchachos por ahí, sus chunches.
Entonces, ya es como lo expulsan. O sea, en la primera demanda solo le dicen qué es lo que está pasando, ¿verdad? Le avisan que va a haber una sentencia y que posiblemente usted la va a perder o la va a, dependiendo de los derechos, compañero. Entonces, no se tiene que ir en ese momento. Legalmente no. Ya voluntariamente, si uno considera que sí lleva las de perder, pues mejor hay que buscar, ¿verdad? No que, pero se está usted 5 meses, 6 meses más en el lugar mientras busca un espacio adecuado. Entonces, compañeros, este señor pues sí se tuvo que ir. Al final, cuando ya se emitió la sentencia, sí, orden de desalojo se llama cuando da la sentencia al juez, José, gracias. Pero después está la orden de lanzamiento cuando no quiere desalojar voluntariamente. Entonces ahí llega un ministro ejecutor con los apoyo de la Fuerza Pública, Policía Nacional Civil, para ser expulsado. Entonces sí, se puede quedar, pero va a llegar un momento que sí lo van a sacar, y si no quiere sacar, pues en calidad de bulto. Entonces, compañeros, mencioné esto para que tengan idea de cómo opera la prescripción. Espero que este casito real les haya aclarado sus dudas. Lean bien ese artículo 1614 y el numeral último donde está las rentas. Y dice que 2 años nada más para atrás se puede cobrar. Pero ellos estaban pidiendo 5 años. Y si nos va, todos están, la mayoría de cosas está establecida en una ley, compañeros. Entonces, aplicamos el 1614 con esa numeral en donde dijimos que era ilegal, no podían cobrarle todo eso, ¿verdad? Y así fue como le quitamos, por lo menos le quitamos 3 años al señor, que sí, como les digo, sí los debía, pero pagar 370,000 a 150, creo que ya hay algo, ya hay una buena diferencia. Entonces, compañeros, así es como funciona. Por ahí me preguntó un compañero, porque yo mencioné 1514, después 1614. Le queda de tarea, compañero, averigüe qué número es, que a mí se me olvidó. Continuamos, entonces, eso solo fue para que tengan ustedes la idea de cómo opera la prescripción, compañeros, ¿ya? Hay que tener cuidado con el tiempo, para dónde nos ayuda o no nos ayuda. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo opera la prescripción. Espero que les haya aclarado algunas dudas. Váyanse al 1514 y lo leen despacio, con tiempo, y lo relacionan al casito que les planteé, y entonces ustedes ahí van a decir, ya entendí cómo es que opera la prescripción. Y por supuesto aquí 2 años, en otros casos 1 año, 6 meses, solo la regla general dice que creo que en 5 años, cuando no lo establece otro artículo, la regla general son 5 años. Entonces, compañeros, espero que les haya quedado un poquito claro lo que es la prescripción. Y entonces estábamos hablando de las obligaciones naturales. Había algo también. Emerson, por favor, diga. Como aquí dice en el 1514 que empieza a correr desde el día en que el acreedor puede exigir el pago, o sea, desde el vencimiento, digamos, del mes que se tenía que pagar, en el caso de que usted acaba de explicar. Exactamente. Él tenía que, desde el momento en que exige el pago, por supuesto, el último que hizo el acreedor. ¿Ya? Dice, prescriben en 2 años. Vamos a ver, las rentas y cualesquier otras prestaciones periódicas a su vencimiento, ya se haga el cobro en virtud de acción real o de acción personal. Bueno, en estos casos, la prescripción corre desde el día en que el acreedor puede exigir el pago. Entonces, aquí tenemos que, para el compañero que preguntó, tenemos que esperar desde el día en que el acreedor pudo haber exigido el pago. Mire, pues, quiere decir, compañero, que en este caso que nos pasó, nos estaban cobrando 5 años. Pero como prescriben a los 2 años,
Cuando él tuvo que presentarse, o sea que ellos tuvieron que haber tenido el control, que cuando ya se iba a pasar esos 2 años, ellos tuvieron que aparecer y hacer el cobro de esa primera parte. No eran 300, no eran 5 años todavía. Solo iban a llegar los 2 años y él tenía que hacer presentar su demanda para interrumpir la prescripción. A eso se refiere, compañero, que en este caso pidieron 5 años, estaban interrumpiendo la prescripción, pero pedían 5 años. A la hora de que recibimos la notificación y empezamos a hacer cuentas para atrás, estaban pidiendo 5 y aquí dice 14. Entonces, del momento en que exigió el pago, o sea, del momento en que presentaron la demanda, están exigiendo el pago. Entonces, en este caso, ¿sí, Emerson? Pero digamos, como prácticamente él sí respondió al llamado, digamos, del juzgado, Ajá. en relación a la deuda. Entonces eso no lo convertía digamos, en deudor de los otros 3 años que realmente se libró. No, porque... Porque ahí habían dos periodos, digamos, 2 periodos que sí se podían cobrar y 2 que no. Uno que sí se podía cobrar y el otro que no. Uno de 2 años y el otro de 3. Ajá, correcto. Entonces, como había dicho un compañero antes, que al responder, digamos, al llamado a la demanda de cobro de parte del tribunal, Ajá. a personarse, digamos, y decir, sí, yo debo, es como interrumpir la prescripción y ahí sí a uno le toca que pagar como deudor. No pasaba eso en este caso. Exacta, por eso. Vea, pues lo que pasa es de que cuando la MUNI planteó esta demanda, de un plazo sí estaban ellos en tiempo y les valía. ¿Ya? Pero cuando nosotros hicimos cuenta, que ya no me acuerdo, y ahí hicimos cuenta por días y todos nosotros pasamos ahí trabajando duro ese casito, al hacer cuenta por días, llegamos a determinar la cantidad de tiempo o de años que ya no podía cobrar la MUNI. Ellos lo intentaron, pero ya no, por el tiempo en que lo pidieron, entonces ya no tenían el derecho de pedir. Aquí a la hora de presentarnos al juzgado, fue para una cuestión, no es para que se fue a dar por aceptado todo, no, al contrario, nos manifestamos en decir, mire, no le aceptamos los 5 años, ¿ya? No le aceptamos los 5 años en virtud de que ya perdieron su derecho de pedir 3 años, los más antiguos, ¿verdad, compañeros? Los más antiguos. Ellos solo tenían derecho a pedir estos 2 años. Imagínense que nos notificaron ahorita en marzo por 5 años, entonces sabemos de que a la hora de hacer cuentas, todavía tenía hasta marzo del 2022, marzo del 2021, hasta ahí es la obligación de pagar. Pero él estaban pidiendo hasta el 2017, que pagara hasta el 2017, que efectivamente no había pagado, sí lo debía, pero esos 3 años que se pierden, ellos debieron presentar su demanda en 2020, por ahí más o menos, 2020, 2021, para que tuvieran derecho, pero no lo hicieron, es un ejemplo que estoy poniendo, lo hicieron hasta ahorita en marzo, y nos están cobrando 5 años para atrás. Ahora, diga Emerson, no sé si ahora sí. Supongamos que le vamos a aplicar una variante a este caso, suponiendo que solamente están pidiendo de cobro los últimos 2 años, Ajá. los que sí se pueden cobrar. Ajá. Perdón, los últimos los 3 años, los que no se pueden cobrar. ¿Qué pasa si en esos 3 años él llega y dice, sí, yo debo? En ese caso, vamos a ver, usted está diciendo que demandaron por los 3 años, los primeros 3 años. Los primeros 3 años, los más viejitos. Ajá, ya le entendí. Ah, excelente, ahí pedimos una prescripción total. Bueno, pedimos también la prescripción, opera. Ajá, opera, pero ¿qué pasa, digamos, si él se malasesora y llega y dice que sí debe? Ah, ya le entendí, hoy sí. Bueno, que diga que debe, no hay ningún problema. El asunto es que vaya a pagar, así como platicamos en el caso, en el ejemplo anterior. Si él se asesora mal y paga, ahí sí ya no podemos hacer nada, Emerson. ¿Pagó? ¿Para dónde? Ese es el ejemplo que les escribí de la prescripción.
Él podía no pagar, ¿verdad? Sino que manifestar que por prescripción él ya no tenía obligación de pagar. Pero como usted lo cambió, Emerson, excelente, bien, venimos y dice el Señor, se preocupa, es cierto, yo debo, ¿verdad? Porque realmente sí lo debe, solo que no sabía, el abogado no le asesoró bien como lo plantea Emerson, no le dijo, mire usted, ya no pague porque ya perdió el derecho a la otra persona. Lo asesora mal y se presenta y hace el depósito, ya no le devuelven la plata. Hoy sí. Sí, voy, sí, gracias. Ah, ok. Yolani. Diga, compañera. Lick, Sí. mi duda es en el caso que nos estaba planteando, cuando a él no le notificaron, ¿él había pedido la prescripción o solo le notificaron así? ¿Cómo así, Yolani? A él, este de la MUNI que le estoy planteando. Ajá, antes, así es, cuando a él le notificaron, ¿él ya había pedido la prescripción o aún no había hecho nada? No, excelente, Yolani. Ya vieron, por eso a veces yo me paso un poco a lo procesal, porque si no hacemos, no planteamos casos, a veces no se aclaran las dudas. No es que yo vengo aquí puro lorito, ¿verdad? Y y pasamos todo. Y quedan muchas dudas. Bueno, vea pues, Yolani. No, a él, este señor sabía que debía, y miren, aquí viene lo delicado, como dijo Emerson. Imagínense, él sabía que debía el demandado. Él sabía que, bueno, en ese tiempo no era demandado el señor. Él sabía que debía y no había pagado. Hasta hoy que lo demandan es cuando él se entera que le están pidiendo el pago de todos los 5 años. ¿Ya? Entonces, como él no sabe, se asesora de nosotros al analizar el expediente, nosotros determinamos que él podía evitarse el pago de los 3 años más viejitos. Hasta ahí nos dimos cuenta nosotros de la prescripción. Por supuesto, el señor ni en cuenta del dato, pero ustedes lo están aprendiendo ahorita porque están estudiando derecho. El señor no sabía ni qué quiere decir prescripción. Solo nosotros le dijimos en términos ya normales, le dijimos que le íbamos a ayudar a evitar que él pagara toda la cantidad de 370,000 quetzales que habíamos descubierto que se podía, nada más. Pero nosotros al recibir la notificación y miramos, nosotros hicimos cuenta y nosotros como abogados determinamos que le aplicaba la prescripción en su beneficio. Pero es hasta el momento de la notificación. Lick, ¿Sí? entiendo, pero Lick, supongamos que no habían pasado, digamos, 5 años, sino que él estaba dentro de los 2 años para poder presentar su prescripción, pero casualmente en ese momento él recibe la notificación de que sí lo demandaron, ahí sí hubiera interrumpido la prescripción y siempre sí hubiera pagado esos 2 años o no. Correcto. Si él, por ejemplo, y aquí jugamos con días, por ejemplo, mañana se vencía el plazo para adquirir derecho de no pagar, vean esto, el deudor, pero hoy le notifican. El acreedor en ese momento interrumpió la prescripción que le favorecía al deudor. Hoy estamos 21, mañana 22. El día 22 era el plazo de los 2 años, hasta ahí tenía derecho, hasta ahí se liberaba el deudor de ya no pagar eso. Pero viene y hoy y no hay necesidad que perdón, estoy hablando mal, me estoy equivocando. Y no hay necesidad que le notifiquen a él. Hay que ver en qué momento, ojo con esto, compañeros, se me estaba pasando algo, hay que ir a ver al juzgado cuándo presentó él la demanda. ¿Ya? Y no hay necesidad de ir a ver, compañeros. Y si la había presentado antes. Disculpen, no hay necesidad de ir a ver. En la notificación que le mandan a uno, ahí vienen todos los documentos que presentó la parte de actora o demandante. Ahí vienen todos los documentos, entonces usted ahí puede ver el memorial de sello y recibido de la fecha en que presentó la demanda. Entonces, no hay para dónde, compañeros. Si lo hacen el día que hasta se vencía, si lo hubiera hecho, por ejemplo, el día 21, interrumpe la prescripción. No hay para dónde. Entonces, el plazo se vencía hasta mañana. Incluso mañana puede presentar el actor la demanda
interrumpe la prescripción. Tal vez, compañera Francisca escribe, dice que es polémico. Dice, pues fíjense que no es tan polémico, porque lo que pasa es de que ustedes tal vez no han llevado algunos casos o no han tenido contacto con algún abogado, alguien que les muestre esto, entonces por eso se ve así, porque ustedes, para ustedes es nuevo el tema, pero una vez le logren entender cómo es, y ya viendo un caso real con documentos y todo, y por supuesto con algún abogado de experiencia, ¿verdad? Como les digo, tal vez uno es estudioso, pero no crean, en la calle ustedes es donde uno se da cuenta realmente que no sabe mucho, pues, no sabe, ahí sí, mucho. Puede saber los términos, puede saber todo esto que yo les estoy diciendo, de memoria, las definiciones, los plazos, pero cómo aplicarlos, ¿verdad? Por supuesto, yo tuve un mentor, yo me le pegué a un abogado de suma experiencia para aprender civil y aprender penal. Entonces, yo aprendí con ellos. Estuve en audiencia, yo trabajé con abogados, entonces yo estaba en audiencias con ellos, yo estaba viendo cómo hacían los documentos, o a veces le decían a uno, mira, hacete ese memorial y aquí está un proyecto, pero no es lo mismo, porque uno no sabe y dice, chica, ¿será que está bien? ¿No? Y es de la única forma que uno aprende y establece con claridad, pero sí se escucha polémico, pero a la hora de determinar, compañeros, y por ejemplo, y Yolani, para todos los compañeros, vean pues, con los plazos no hay problema. ¿Por qué razón? Porque ahí tenemos que jugar con la ley del organismo judicial, donde dice que qué días son hábiles y qué días no. Entonces, pongamos un dato claro. El plazo que tenía el actor para plantear la demanda es hasta el 20, que fue ayer, el 20 de marzo. ¿Ya? Y él la presenta mañana, que es 20 de marzo, a las 3:25 de la tarde, este actor o demandante interrumpió la prescripción. Ahí ya no podemos alegar prescripción. Su memorial lo presentó él el día 20, el día que realmente, el último día que tenía para presentar la demanda, a las 3:30. De acuerdo, mire, pues todo lo que se empieza a jugar, ley del organismo judicial, es la base para que ya no se vuelva polémico como lo dijeron por ahí, pero está bien, me gusta eso. Entonces, a las 3:25 presentaron la demanda, el actor se rayó, le tienen que pagar todo. Si lo hace a las 4 de la tarde, ya a las 4 de la tarde ya ni se lo van a recibir, el juzgado ya cerró. Por eso, compañeros, y con el respeto de aquí sí hay algunos oficiales y todo, pero eso de llegar a las 3:25 a un juzgado, salvo que sea un memorial, una emergencia, ahí sí, y la verdad le atienden, porque es solo para recibir, todavía, y que no sea muy grande, no va a llevar usted una demanda de 100 hojas a las 3:25, si en 5 minutos cierran los juzgados, y es un derecho que tienen ellos, a las 3:30 cierran y ya no lo atienden a uno, es su derecho laboral. ¿Ya? El asunto es de que a veces ya a las 3:20 ya no mucho lo quieren atender a uno porque hay que pagar el sistema. Entonces, excelente, Víctor. Entonces, hay que estar pila. Entonces, es mejor llegar con tiempo, hay que llegar con tiempo. Porque si no, pues si usted va a ser abogado de la parte actor y se le está venciendo el plazo, va a llegar a las 3:25 y ya, no. Ahí, y si lo atienden, se rayó. Si es amigo del oficial, ¿no? Usted es el que recibe los documentos. Se rayó, todavía a las 3:30 se lo reciben. Pero imagínense que hay un lugar estricto y llega usted a las 3:27 y ya no lo atienden, salvo, como les digo, suplíquense, los pueden recibir. Ahora bien, vamos a las 3:35, usted llegó, ahí ya pagaron máquinas, ya pagaron puertas y todo. Entonces ya no puede presentar, ya no lo puede hacer, ¿verdad? Ya no lo puede hacer. Entonces perdió su derecho. Si el actor fue a presentar a las 3:30, 3:35, su demanda, imaginemos, esto lo imaginemos, entonces imagínense, que se lo reciban. El abogado cuando va a defender tiene que estar bien atento, tiene que leer bien todo, porque una fecha, un día, un año, algún dato le puede servir para ganar un proceso, un caso. Entonces, si usted se da cuenta que eso fue presentado un día después o unas horas después del plazo,
el día hábil para los juzgados civiles es a las 3:30. No hay para dónde. Entonces, si lo presenta a las 3 y... Diga. Perdone. Si en dado caso, por ejemplo, si ya pasaron los 5 años y la persona no presenta su prescripción y tampoco lo demandan, ¿qué pasa? No pasa nada. Ahí se queda eso hasta que algún día lo demande. Y si lo demandan, alega su prescripción. Y listo. O ¿Sí? sea, ya, porque ya igual si viene, por ejemplo, si pasaron 5 años y no me demandaron, y luego y pasan 10 años Más, ajá. y me demandan, ahí sí puedo alegar la prescripción. Por supuesto, ya pasó. Si eran 5 años, ya pasaron 10, con más razón todavía. Por favor, Astrid. Más, ya, o sea, ahí ya no pueden exigir que paguen 10 años. No, jamás. Astrid. Gracias, Ok, licenciado. listo. Mire, una consulta. En este caso, ¿se pudo haber evitado todo esto si ellos hubieran hecho a partir del tercer mes el juicio sumario, verdad? Por arrendamiento y desocupación. Exacto, exacto. Por ejemplo, ¿usted me está hablando el de la MUNI? Sí, en el caso de las rentas que dejaron de pagar, digamos que al tercer mes ya hubieran podido solicitar eso ellos, ¿verdad? Antes de llegar a la prescripción. Ah, ya lo entendí. Sí, lo que pasa es de que en los contratos de arrendamiento que se realizan, me imagino por eso lo está diciendo Astrid, en la mayoría se establece de que el arrendatario debe de pagar sus mensualidades en los primeros 5 días de cada mes, ¿ya? Y que este contrato de arrendamiento se dará por terminado cuando dejare de pagar 3 meses de renta. Y que aparte de haber dejado de pagar 3 rentas, se cobrará el cobro de esas rentas atrasadas dentro de esos 3 meses. ¿A eso se refiere, Astrid? Así es eso. Exactamente. Sí, por supuesto. Sí, miren, eso, Astrid, así es, solo que hay una cuestión. El asunto es de que esto es para meterle presión al arrendatario, para que pague. Porque también es un desgaste económico para el arrendante, el dueño. Imagínense a los 3 meses cobrar el cobro de rentas atrasadas, que es cuánto le va a cobrar el notario. Entonces es como una forma de presión. Hay que dejar pasar un año y ahí sí, un año hay que cobrarlas. Ya un año. Entonces, como son 2 años, ¿verdad, compañeros? Estamos hablando de, así como lo planteó Astrid, mira que vamos aclarando más las dudas. Son 2 años, entonces hay que dejar un año con 11 meses. Ahí el acreedor ya puede pedir el cobro de las rentas atrasadas de 2 años nada más. Ver, muchas gracias, Lico. Ajá, para servirle, jóvenes. Ya vieron, entonces es interesante esto, compañeros. Miren, solo imagínense ustedes, estamos hablando de la prescripción. Imagínense. Entonces no da tiempo, por eso es que cuando va a la calle o a trabajar, bueno, por ejemplo, los que trabajan en los organismos, sobre todo en el organismo judicial, y se vuelven expertos cada quien en materia civil, los que están ahí se la saben todas, y esto que estamos platicando ahorita, y Dios, ellos dormidos y se saben bien todo, porque ahí trabajan pues todos los días. Entonces, todos los días están hablando de derechos, y todos los días llegan demandas ahí, todos los días deben de resolver demandas, escritos, sentencias, previos, olvídense, y como es todos los días, compañeros, entonces, pues eso está en mente, están al tanto de las reformas que cada día hay cambios en la ley, ellos están al tanto, ¿verdad? Esa es una gran ventaja para los que trabajan, y felicitaciones a los que están aquí en esta clase y trabajan en el organismo judicial, independientemente de la materia que sea, no importa, aunque estén en penal, en otra cuestión, es muy bonito. Fíjense que el día viernes viernes fue, si no estoy mal, con eso termino, que ya nos pasó el tiempo, con la prescripción pasamos el tiempo, pero yo sé, a mí sí me interesa que lo aprendan, compañeros, porque aquí lo que iba a hacer es mandarles definiciones que están aquí, pero esas se las pueden aprender ustedes, no hay ningún problema. De hecho, este documento también se los voy a enviar en su momento. Entonces, con los casos es como ustedes empiezan a tener estas inquietudes y a relacionar los artículos. Encontraba una compañera el viernes que
en el juzgado de femicidio. Imagínense ustedes qué alegría, porque también fue mi alumna de civil, pero en el semestre anterior, el año pasado. Y ella ahorita está sacando una pasantía en el juzgado, en los juzgados de femicidio, diagonal zona 10. Por ahí está, igual dice ella, contenta pues con el curso de Derecho Civil, pero está ahorita sacando en materia penal. Entonces, qué bonito encontrarse uno a los compañeros trabajando, ya sea también ahí a veces miro corriendo algunos que fueron alumnos que están trabajando para un bufete, para un abogado y están corriendo. A ellos les doy un secreto, aparte de correr, porque corren, pero lean esos documentos, en el momento que hacen una fila, están en espera de algo, lean esos documentos y así es como van a ir aprendiendo. Entonces, compañeros, por aquí nos quedamos, seguimos ya el día jueves, si Dios permite, el desarrollo de la clase. Tengan buena noche, compañeros. Feliz noche. Gusto, compañeros. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches.